Isaías 31. En la palabra de Dios en Isaías 31:1 dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová, pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará su palabra. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, y los egipcios hombres son, y no son Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá a él ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a uno. Amén. Amén. Vámonos también a, no vayas, espero. Mira, ¿dónde es que tenemos que irnos? A Miqueas 7. A Miqueas 7. Ya lo tengo. Dice la palabra del Señor: ay de mí, porque estoy como cuando ha recogido los frutos del verano, como cuando ha rebuscado después del vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseo los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos se echan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad, como sus manos en el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla del enojo de su alma, y los confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como la zarza, como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será pues confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Amén. Aquí nos habla, la palabra de hoy, el mensaje es que no confiemos en hombres. No confiemos en hombres, sino que confiemos en Dios. Amén. Una historia que he preparado para hoy nos habla de un hombre rico. Dice que este hombre rico fue secuestrado. El hombre fue secuestrado durante 7 días. Dice que durante esos 7 días lo torturaron, y que un día le llamó a la familia de este hombre secuestrado, y que le pedían $2 millones. Le pedían $2 millones, y el señor, como recién estaba secuestrado, les dijo: no paguen nada, prefiero morir. Entonces los secuestradores decidieron torturarlo más y más. No le daban de comer, casi no le daban agua, y dice que ni al baño no lo dejaban ir. Entonces este hombre ya no podía soportar más este infierno. Un día lo llamaron vuelta a los familiares, y dice que este hombre suplicó, les dijo a los familiares: busquen el dinero y paguen todo lo que puedan, porque yo no puedo soportar este infierno, ya no puedo más soportar esto.
Entonces dice que después de la semana consiguieron el dinero que estos secuestradores le pedían. Bueno, no consiguieron todo, consiguieron una parte del dinero. Y cuando ya pagaron el dinero, dice que lo soltaron. Una madrugada lo soltaron en una calle sola y abandonada. Y cuando la gente lo encontró, dice que lo conocieron porque salían los noticieros que este señor era un rico y que estaba secuestrado y toda la cosa. Entonces lo llevaron al hospital y en el hospital llamaron a la policía. Y cuando llamaron a la policía, dice que los policías llegaron y lo interrogaron y le dijeron: ¿no viste nada? ¿No viste quiénes fueron los que te secuestraron? ¿Dónde fue? Y el Señor dijo que no les dijo nada, dijo que no sabía nada, que no había visto nada. Entonces, ya al pasar, como el Señor no dio mayor información, se acabó, al pasar de los 2 meses, se acabó la investigación, el caso se cerró. Y dice que cuando ese caso se cerró, el Señor comenzó con actitudes raras en su vida, que se comenzó a desaparecer del lugar de donde trabajaba, donde tenía las empresas, y dice que se iba, de repente se iba y no decía nada ni dónde iba. Entonces dice que la mujer, la familia, comenzó a sospechar, no sabía qué había pasado, comenzó a preocuparse. Entonces dice que el Señor solo salía y llegaba a la medianoche. Llegaba a la medianoche todos los días. Pasaron meses, pasaron años, y el Señor llegaba a la medianoche, siempre llegaba a la medianoche. Y el Señor solo se iba a pasearse por la ciudad, a mirar a la gente, y la miraba a cada una de la gente, la miraba y la miraba y la miraba. Y dice que el Señor tenía un recuerdo, porque el Señor sí había mirado algo. Había mirado a un hombre negro, con marcas en su cara, con cicatrices en su cara. Dice que lo miró. Y el Señor solo salía a buscarlo, y a buscarlo, y a buscarlo, y no lo encontraba. Y ya pasó un año, y dice que el Señor se cansó y se entró a un bar. Se sentó en una mesa, y cuando de repente sonó una copa que se cayó, y regresó a ver, y ahí al frente estaba el ladrón, el negro, el secuestrador. Y dice que el Señor tapó su cara para que no lo vea, porque tenía miedo que lo reconozca. Y entonces el Señor salió, y el señor secuestrador salió y se fue de ese lugar, y el Señor salió atrás. El hombre salió atrás, salió y se fue, y el secuestrador se subió a un tren, y el Señor también se subió a un tren y lo fue siguiendo hasta que llegó a la casa. Dice que llegó a la casa del secuestrador, y entonces el Señor llamó a unos asesinos, a unos matones, para que los mataran a los secuestradores. Entonces les dijo a los secuestradores: te voy a pagar tanta cantidad de dinero y necesito que tú lo mates, pero no lo mates solo a él, mátalos a los 4 más, porque eran 5 los secuestradores. Entonces dice que el Señor ya acordaron, y la otra parte cuando ya tenían el cuerpo. Entonces dice que una noche estaba durmiendo en su casa, tranquilo, y sonó su teléfono, y el Señor contestó la llamada, y dice que cuando contestó la llamada eran los asesinos, y le dijeron: tenemos los cuerpos, ya tenemos los cuerpos. Entonces dice que fue el Señor corriendo, y la señora asustada, y no le quiso contar nada, y se fue el Señor. Entonces dice que llegó allá, y los cuerpos tirados en el suelo. Y primero destapó al negro, y dijo: sí es. Y después, bueno, pues era negro, no puedo decir otra cosa. Entonces, bueno, lo destapó al negro y dijo: sí es. Y lo destapó al otro, y cuando llegó el último, dijo: este es el último. Y lo destapó y lo miró, y dijo: no puede ser, te equivocaste, este señor no es. Y el sicario le dijo: sí, incluso este es el cabecilla de todo, y armó todo para secuestrarte. Entonces dice
que el Señor le dijo, no, este es mi mejor amigo. Este no puede ser porque él estuvo cuando buscaron el dinero, cuando planearon todo para rescatarme. Entonces el Señor dice que a partir de ahí no fue el mismo. No fue el mismo, que el Señor se enmudeció, se enloqueció y ese día lo encontraron en su carro chocado, porque el Señor se enloqueció totalmente y dice que lo llevaron a la casa y que el Señor solo lloraba, aullaba y que un día intentó matarse. Entonces lo mandaron a un sitio especial para la gente medio loca o loca. Entonces dice que allá estaba el Señor y no conversaba y solo lloraba y lloraba y lloraba. Ese Señor lloraba y dice que ahí había un pastor y en ese lugar había un pastor que les predicaba la palabra. Dice que el pastor les compartía y le compartía a él sobre el hijo pródigo y dice que el Señor solo lloraba, lloraba, lloraba. Cada vez que le compartía lloraba, hasta que un día el Señor decidió y soltó su corazón y conversó le conversó todo lo que le había pasado y dice que poco a poco el Señor se fue mejorando, hasta que un día el Señor reconoció a Jesús y puso su confianza en Jesús. Y dice que después de ese día el Señor se sanó totalmente y regresó a su casa, y este Señor no solo conoció a Jesús él, sino que dice que toda su familia conoció a Jesús. El Señor decidió poner la confianza en Jesús. Amén. Entonces esta historia nos recuerda que nosotros no podemos poner la mirada en el hombre, porque el hombre, por más que sea, el hombre siempre va a fallar. Nosotros vamos a fallar. Por eso no hay que poner la confianza en nadie, porque cuando uno pone la confianza, digamos de esta manera, hay personas que ponen la confianza en los pastores y de pronto Dios no quiere, el pastor cae y hay historias y entonces esa persona se pierde porque puso la mirada en el pastor, puso la mirada en esa persona. Entonces no pongamos la mirada en nadie, solo en Dios. Amén. Solo en Dios, pongamos la mirada en Dios. Recuerden que la palabra del Señor dice que Moisés, cuando subió al monte y los hijos de Israel, al ver que después de 40 días no llegaba Moisés, entonces los hombres comenzaron a hacer ídolos, porque esos hombres tenían la confianza en Moisés y no en Dios. Porque si hubieran tenido la confianza en Dios, no importa si Moisés no hubiera regresado, ellos tenían la confianza en Dios, y si tuvieran la confianza en Dios, ellos podían acudir al Señor. Amén. Y no hacía falta Moisés, pero ellos pusieron la mirada en Moisés, y por poner la mirada en Moisés, ellos cayeron, hicieron ídolos, hicieron imágenes, hicieron el becerro de oro. Entonces Dios se enojó tanto, y si no hubiera sido por Moisés que puso y que clamó por ellos, ese pueblo se hubiera perdido, y tal vez nosotros también nos hubiéramos perdido ahí, porque pues de otra manera Jesús viene de ese linaje. Entonces nosotros nos hubiéramos perdido también. Y dice la palabra del Señor también que cuando Eva pecó y hizo pecar a Adán se olvidó por un momento de lo que Dios le dijo, y Adán puso la mirada en Eva, y entonces ahí fue cuando Adán cayó, Adán, y por culpa de ese pecado es que estamos aquí. Por culpa de ese pecado, por culpa de Eva, si yo la encontraría, la cachetearía. Entonces, no pongamos la mirada en el hombre, no desviemos la mirada. Recuerden que cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió. Entonces, no quitemos la mirada de Jesús, confiemos en Dios. Dios tiene promesas a causa de que nosotros confiemos en Dios, confiemos la mirada del Señor, busquemos su presencia. Entonces dice
También tiene fortalezas para enfrentar y desafiarla y desafíos. La confianza en Dios tiene fortaleza, tiene desafíos. La confianza de Dios ayuda y reduce el estrés. Si nosotros confiamos en Dios, nos podríamos evitar muchas enfermedades. Porque la primera causa de enfermedad en el mundo es el estrés. Eso dicen últimamente los estudios, que el estrés nos lleva a producir cáncer, tanta cosa. Entonces, confiemos en Dios para todo, no confiemos en el hombre. Nosotros como personas vamos a fallar una y otra vez. Judas traicionó a Jesús. Entonces hay muchas evidencias que nosotros como humanos siempre vamos a traicionar. Por más llenos del Espíritu que estemos, vamos a traicionar. David fue un hombre lleno del Espíritu Santo, pero eso no le impidió traicionar a su amigo, a su soldado. Entonces, no pongamos la mirada en otras personas, pongamos la mirada en Dios, esperanza y optimismo, crecimiento espiritual en Dios, y mayor sabiduría nos da Dios, mayor sabiduría. La confianza en Dios no es pasiva, requiere de un esfuerzo de fe, oración y búsqueda de la voluntad de Dios. Amén. La confianza de Dios no es garantía de una vida sin problemas. Sin embargo, pero Dios puede ayudarte a encontrar la solución a esos problemas. Amén. Y nos da fortalezas para sobrellevar esos problemas. Amén. Entonces tenemos que confiar en Dios totalmente, una vez más. Confiemos en Dios, que nada sea más importante que la confianza en Dios, ni nuestro dinero, ni nuestra fortuna, ni nuestras empresas, nada que sea más importante que la confianza en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios en todo momento. Amén. Gloria a Dios. A veces las personas van a los médicos y gastan fortunas para que se sanen sus familiares, sus hijos. Y yo les pregunto, ¿un médico sana? Un médico no sana. Un médico nos puede dar la medicina, nos puede operar, pero el que nos sana es el Señor. El que nos sana es el Señor. Confiemos en Dios, confiemos en Dios. Siempre confiemos en Dios. La confianza en Dios no es una situación de la acción. La fe y la confianza en Dios debe ir acompañada de acciones concretas y una actitud positiva en la vida. Amén. Entonces aquí tenemos Jeremías 17, 7, 8. ¿Dónde tengo Jeremías 17, 7, 8? Aquí tenemos una bendición a causa de los que confiamos en Dios. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junta a la corriente y echará sus raíces. Gloria a Dios. Amén. ¿Dónde estoy? Me perdí. Sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Amén. Y en el año de sequía no se fatigará, Amén. ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Entonces aquí está la promesa del Señor para los que confían en Él. No Amén. importa los problemas que vengan, no importan las sequías, Dios siempre nos va a bendecir. Gloria a Y Dios. nuestras raíces van a estar bien fijadas, bien verdes, nuestras Amén. hojas van a estar bien verdes. Amén. Y siempre vamos a dar fruto. Amén. Siempre vamos a dar fruto. Gloria a Dios. Entonces confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Gloria a Dios. Confiemos que Él nos va a ayudar. Él es nuestro ayudador. Él es Amén. nuestro ayudador.
Él es nuestro socorro, dice la palabra del Señor. Y en la Biblia hay muchos versículos que nos hablan de confiar en Dios. Confiemos en Dios como cuando aquel apóstol que lo llevaron preso y lo llevaron por el mar, y dice que vino la tormenta y a causa de que este varón confió en Dios, no se hundió, y vino un ángel del Señor y le dijo: ninguno morirá. Y entonces esa confianza que tuvo él, esa confianza que tuvo Jacob, esa confianza que tuvo Moisés en Dios para actuar, para seguirle, esa confianza que tuvo aquel hijo, ¿cómo es este hombre que permitió que el diablo lo sacudiera? Job confió tanto en Dios que a pesar de que se quedó sin nada, se quedó sin familia, se quedó sin salud, él nunca dejó de confiar, él nunca dejó de poner su mirada en el Señor. Así que, amados hermanos, pongamos esa mirada en el Señor. Una vez más los invito a que pongamos esa mirada en el Señor. No importan las dificultades, no importan lo que venga, no importan los vientos fuertes que soplen en contra nuestra. Pongamos la mirada en el Señor, pongamos la mirada en el Señor, anhelemos su presencia una vez más, porque cosas nuevas se vienen para nosotros. Guardamos nuestros corazones a partir de ahora, para que cuando venga el Señor, cuando venga el Espíritu Santo con todo su fuego a quedarse en nuestras vidas, encuentre una casa limpia, y podamos ser avivados totalmente, nuestros corazones seamos avivados. Entonces les invito a ponerse de pie, a cerrar nuestros ojos y a darle gracias, a buscar su